Saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta primera lección que vamos a estar tratando sobre el apóstol Pablo, lecciones de vida y el ministerio del apóstol de los gentiles para la iglesia de Cristo, que viene comentada por el pastor y eminente teólogo Elías Cabral. En esta primera lección, que se titula El mundo del apóstol Pablo, cuyo texto áureo está en Hechos capítulo 9, versículo 15, que dice así: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La verdad práctica que nos enseña esta lección es que, según su soberana voluntad, Dios usa circunstancias para hacer grandes cosas. El texto áureo, la lectura bíblica en clase se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 1 al 7, que dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén, mis amados hermanos. Entonces, en base al comentario como introducción, tenemos que el asunto de este trimestre, el final de este año, el último trimestre de este año, es la vida del apóstol Pablo. Vamos a analizar en esta primera lección el mundo en el que el apóstol actuaba. Es por eso que el texto áureo de esta lección nos presenta cómo Pablo fue llamado para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 15. El punto central de la lección es que el mundo de hoy es una puerta abierta para el Evangelio. Esta lección va a estar dividida en 3 tópicos, cuyos tópicos cada uno van a ver y van a tener 3 subtópicos. El primer tópico, para empezar con esta lección, es el mundo de Pablo en el Imperio Romano. El primer subtópico es comprender el origen de Pablo. Hay poca información sobre Pablo, concretamente sobre la vida de él, como su fecha de nacimiento, su capacitación cultural y religiosa, más de lo que nos dice la Biblia. Geográficamente, Pablo, que era su nombre romano, era nativo de Tarso, capital de Cilicia, que estaba a las orillas del río Cydnus en Asia Menor. ¿Por qué se remarca que el nombre Pablo era su nombre romano? Porque el nombre Saulo era el nombre hebreo. Viene de la raíz de Saúl. Y el nombre Pablo era su nombre romano. Simplemente el autor del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, empieza a utilizar ese nombre de Pablo por su llamado a los gentiles. Porque a partir de ahí Pablo iba a empezar a ministrar más que nada para los gentiles, y ese es el porqué. No es que Dios le cambió el nombre. La palabra de Dios no habla en ningún momento que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo.
Entonces, sobre su nacimiento no tenemos una fecha precisa. Tal vez ocurrió en los años 5 a.C. De esta manera, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Pablo pudo haber tenido entre 30 y 35 años de edad. Hay que recordar que aparentemente nuestro Señor Jesucristo pudo haber nacido entre los años del 6 al 4, principalmente entre el 4 o 5 antes de Cristo. Recordemos que hay un problema ahí cronológico con el calendario. El segundo subtópico a tratar es que la geografía del mundo de Pablo. Geográficamente, el mundo gentil estaba bajo el gobierno de los romanos. En aquellos días, entre los años 33 y 35 después de Cristo, el emperador era Tiberio. La dimensión geográfica del Imperio Romano permitió entonces excelentes posibilidades para los viajes misioneros. Según informes históricos, la red de carreteras cubría alrededor de 300.000 kilómetros, siendo 90.000 kilómetros presentaban excelentes condiciones para viajar. Los caminos del imperio, así como el mar, fueron de gran importancia entonces para la expansión de la fe cristiana. Por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo percibió la increíble oportunidad para el Evangelio en el imperio. Utilizó entonces todos los medios posibles de transporte de la época, incluidos los buques por las vías marítimas, en las cuales, como sabemos y testifica la palabra de Dios, sufrió naufragios y enfermedades. Así, la geografía del mundo paulino juega un papel muy importante para la plantación de las primeras iglesias. Por lo tanto, debemos pensar en las oportunidades que Dios nos da para que la evangelización urbana y en el campo misionero sean eficientes. El tercer subtópico es que Pablo es llamado a los gentiles. Hechos 9 muestra que, en su infinita sabiduría y presciencia, Dios separa a Pablo y lo llama desde una experiencia impresionantemente espiritual, muy diferente al resto de los apóstoles. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Jesús al mundo gentil. Recordemos nuestro texto áureo. Sabía que su apostolado no sería fructífero en Jerusalén, porque ya tenía a Pedro, Santiago, que era el hermano de nuestro Señor, y a Juan, además de los otros apóstoles que aún no se habían esparcido por el mundo. Por esto, en Hechos 26 menciona el testimonio personal del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Hechos 26, 16 y 17 dice: «Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío». Mientras que los apóstoles de Cristo se limitaban a proclamar el mensaje de Jesús a los judíos, nuestro Señor llamó a Pablo de una manera dramática. ¿Para qué? Para ser el apóstol de los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: «Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios». Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: «Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso». Y Colosenses capítulo 1, versículo 1 dice: «Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios», siempre refiriéndose hacia los gentiles. Entonces, nuestro Señor continúa al mismo tiempo llamando hombres y mujeres para su ministerio. Por eso, y esa es la razón, que necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. En sí, el síntesis del tema 1 es que la paz romana, la geografía y los medios de transportes urbanos y del Imperio Romano contribuyeron grandiosamente a la difusión del Evangelio. El segundo tópico es sobre el mundo cultural del apóstol Pablo. El primer subtópico es que el lenguaje mundial de aquellos días era el griego koiné. Para el pueblo judío, el hebreo y el arameo eran lenguas nativas. Sin embargo, en Palestina y todos los demás países del Oriente
en el Oriente Medio Bajo, la autoridad del Imperio Romano, bajo la autoridad del Imperio Romano, el idioma griego koiné prevaleció, posiblemente gracias a la infraestructura comunicacional del imperio. Koiné fue un idioma popular muy extendido en la época. El Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en este griego koiné, y el apóstol Pablo habló y escribió con fluidez tanto el griego como también el hebreo y el arameo. Utilizando el griego, Pablo tuvo una formación básica en Tarso y más tarde fue llevado por su padre, que era judío y pertenecía al grupo de los fariseos, a Jerusalén. ¿Para qué? Pues para aprender y conocer con profundidad a la Torá. ¿A los pies de quién? Del rabino Gamaliel. Gamaliel era un gran rabino de aquella época y pertenecía al ala liberal del fariseísmo. Aquí uno entonces puede reflexionar sobre el uso de las principales lenguas del mundo. Hoy en día diríamos que el inglés es el idioma que sería la contraparte o el parecido en cuanto a términos universales al griego koiné, porque es uno de los idiomas más conocidos en el mundo, pero tanto el francés como el español, también el mandarín. El uso de las lenguas en el mundo, entonces, son una gran posibilidad para la obra de la evangelización. El segundo subtópico es sobre el mundo cultural del apóstol Pablo. El Imperio Romano respetaba la diversidad religiosa. Siempre que sean respetados los dioses del imperio. En Roma había cultos a diversas entidades griegas como Eleusis, Dionisio, Atis, que se integraron con las deidades egipcias como Osiris, Isis, Serapis, así como deidades orientales como Mitra y Asclepio, una deidad sanadora. Había divinidades de Asia Menor sobre el dominio del imperio en Éfeso, Colosa y Corintio, como Diana, Artemisa y otros. Esta diversidad religiosa terminó facilitando la difusión del nombre de Jesús predicado por el apóstol y por los apóstoles. La realidad actual de la diversidad cultural y religiosa puede abrir caminos para eso. Inteligentemente evangelicemos el mundo, como el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, cuando fue y empezó a hablar y se presentó ante ellos diciendo: veo que son muy religiosos, pero hay un Dios cuyo nombre dice el Dios no conocido. A este Dios es el que yo le presento, el cual manda a todos los hombres a que se arrepientan. Debemos aprovechar estas oportunidades que muchas veces trae la cultura, pero al mismo tiempo también ser contraculturales y no dejarnos sobrellevar por la cultura, porque siempre tiene que ser la obra prima, que es la palabra de Dios, nuestra única fuente de autoridad, la cual no cambia, no muda. El tercer subtópico es sobre la influencia de la filosofía griega. En aquel mundo religioso hubo una gran influencia de la comunidad filosófica griega, y es esencialmente el Imperio Romano, que era politeísta. Y Pablo se refirió a esto en 1 Corintios capítulo 8, vamos allá, versículo 5, que dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, la influencia filosófica griega, y al mismo tiempo, especialmente el gnosticismo, eran muy fuertes y terminó influyendo lamentablemente en el pensamiento de muchos cristianos de aquella época. Los líderes de la iglesia de la época tenían que refutar vehementemente las teorías del gnosticismo, cuyos adherentes querían mezclarlos con la doctrina pura de Cristo. Naturalmente, por el hecho de haber vivido en ese mundo, Pablo tuvo que fortalecer la doctrina cristiana acerca de Dios, la fe de Jesús, del Espíritu Santo, la gracia y la salvación. El apóstol Pablo, entonces, podría decirse, se convirtió en el gran defensor del Evangelio de Cristo.
como proclamadores del Evangelio, debemos pensar en esto, para que nuestros jóvenes y adolescentes, con la madurez cristiana necesaria, puedan expresar la razón de la fe con mansedumbre y temor ante los no creyentes. Y esto, aunque a muchos no les guste, que piensan que uno va a estar peleando con las personas, esto es un mandato bíblico. Una cosa es pelear y otra cosa es como nos demanda acá la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estar siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Ahora, ¿de qué forma? Con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En síntesis del tema 2, es que el griego koiné fue el principal lenguaje en el tiempo del apóstol y como fuente propulsora de la cultura griega, también como fuente propulsora de la cultura griega, contribuyó a la propagación del mensaje de Cristo por medio del Evangelio. Palmer Mitchell, en Panorama del Pensamiento Cristiano, que fue editado por la CPAD en el año 2001, en la página 113, dice así: con el cristianismo expandido en el mundo romano, esto es un aporte al pensamiento de la lección, con el cristianismo expandido en el mundo romano, la iglesia primitiva se enfrentó a muchas preguntas y nuevos retos. Los padres, se está refiriendo a los padres apostólicos, los padres de la iglesia, aquellos que fueron los sucesores de los apóstoles, los padres escribieron y enseñaron individualmente y en concilios también para poder responder a esas cuestiones. Muchas de las explicaciones propuestas todavía forman una base esencial para la reflexión teológica, la organización de la iglesia y la vida cristiana de hoy en día. Entre las contribuciones de la iglesia primitiva para la formación de la cosmovisión cristiana, 4 áreas fueron particularmente importantes. La primera de ellas es la autodefinición, es decir, la comprensión de lo que significa ser cristiano en referencia con el judaísmo. En segundo lugar, la relación entre el cristianismo y la cultura no cristiana, o sea, por ejemplo, la griega, según las reflexiones hechas por apologistas o los defensores de la fe. En tercer lugar, la visión cristiana de Dios y Jesucristo en los primeros concilios ecuménicos. Y en cuarto lugar y final, la relación entre el cristianismo y el gobierno. En el libro Hechos y la Iglesia y Misiones, editado por la CPAD también, en la página 145, habla sobre el Evangelio en el mundo gentil y dice así: el Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén y Judea y Samaria, desarraigado por la mano feroz de Saulo el perseguidor, asentado en la gran ciudad de Antioquía. El propósito del Evangelio era ser trasplantado. Antioquía, que llegó a ser un centro misionero, fue el punto de partida para Pablo. Vayamos al último tópico, el tercer tópico, que es el mundo religioso de Pablo. El primer subtópico es: Pablo se identifica a sí mismo como judío. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3, dice así. Hechos 22, 3. Yo, cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo declara entonces su defensa en Jerusalén aquí, ante los judíos que se opusieron a su mensaje tratándolo como un traidor de la fe judía. Y él dice: yo soy nacido en Tarso de Cilicia. Él habló hebreo a esa audiencia, cuando todo el mundo esperaba que hablase solo en griego. El apóstol tenía la sangre de los padres judíos. Su padre era un fariseo celoso e influyente en la sinagoga en Tarso, según cuentan los especialistas e historiadores.
Y este, que fue el padre de Pablo, lo crió para ser un fariseo, como él mismo, un fariseo celoso, obediente a la ley y a las reglas de la Torá. El segundo subtópico es que Pablo fue criado dentro de la fe judía. La circuncisión era una ley obedecida por los padres de Pablo, quienes lo circuncidaron a los 8 días de nacimiento, como declara Filipenses capítulo 3. Vayamos allá. Filipenses capítulo 3, versículo 5, que dice así: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ya que los judíos valoraban tanto las genealogías, y eso está mismo en la esencia cultural del Antiguo Testamento, el apóstol se declaró de la tribu de Benjamín. Dentro de la fe judía, Pablo se convirtió en un ardiente defensor de la Torá y todas las normas y leyes requeridas, especialmente por los fariseos. Él era un religioso extremadamente celoso en cumplir con la ley de Moisés. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. El apóstol entonces da testimonio de haber sido instruido en el conocimiento de la Torá desde su niñez, a los pies del rabino Gamaliel, porque sabía todo sobre sus ritos, leyes y reglas que gobernaba el santuario de Israel. El tercer y último subtópico es el mundo, escenario del mensaje de Pablo al mundo gentil. El mundo misionero, mis amados hermanos, de los apóstoles de Jesús estaba restringido en una visión inicial solo limitada al pueblo judío. Y eso lo podemos comprobar yendo a Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 19, que dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fíjense lo que dice aquí. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando el Señor entonces convoca a Pablo, lo llamó por las características que necesitaba para difundir el Evangelio en el mundo gentil. La cultura greco-romana que Pablo adquirió les dio las condiciones necesarias para peregrinar por todo el mundo gentil. Plantó iglesias en Galacia, Acaya y Asia Menor. El apóstol no se preocupaba por su estatus social porque tenía suficiente equipaje cultural como para entrar en palacios, en los Sanedrins judíos, en las plazas y aeropagos en Atenas. Por lo tanto, el mundo de los gentiles fue la plataforma que el Espíritu Santo estableció para que Pablo predique en el nombre de Jesús y establezca de esta forma nuevas iglesias donde quiera que fuera. Asimismo, el mundo de hoy es esa misma plataforma que el Espíritu Santo preparó para que predicásemos el Evangelio con la gracia de Dios. El síntesis del tema 3 es que el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como judío, porque fue criado dentro de la fe judía. Otro aporte del pensamiento cristiano es que, como menciona Michael D. Pearl en Panorama del Pensamiento Cristiano también, dice: desde el principio la iglesia recién nacida se encontró en un mundo multicultural. Su contexto inmediato y sus primeros miembros fueron casi exclusivamente judíos. Una preocupación inicial que la comunidad de creyentes enfrentó fue respecto a su relación con el judaísmo del siglo I. Y aquí vienen las preguntas. ¿Un individuo tenía que convertirse en judío para ser un verdadero seguidor de Jesús? La identificación con la comunidad de los creyentes los eximía de sus tradiciones como judíos. ¿Y las escrituras de los judíos debían ser sustituidas en un todo o en parte por Jesucristo?
Estas preocupaciones, mis amados hermanos, dice que estaban en primer lugar en la mente de los autores neotestamentarios, especialmente de Pablo como apóstol de los gentiles. Pablo estaba particularmente preocupado de que fueran permitidos tanto los griegos como los no griegos, los judíos y los gentiles, y que tuvieran una posición igualitaria dentro del mundo de la fe, dentro del mundo de la comunidad que es la iglesia. Vamos a Gálatas, para ya ir finalizando. Gálatas capítulo 3, es un pasaje bastante conocido. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aleluya. Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 11, dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En conclusión, mis amados hermanos, la cultura general del apóstol, que el apóstol Pablo adquirió a lo largo de su vida, lo hizo capaz de estar preparado para enfrentar las oposiciones contra el Evangelio con osadía y ciencia delante de reyes, gobernadores, tribus y autoridades religiosas. El apóstol fue un excelente orador e ilustre en el conocimiento de varias ciencias. Pablo tenía una personalidad fuerte y dinámica, orientada por convicciones muy profundas, y perseguía sus objetivos con desvelo y con gran compromiso emocional. Al mismo tiempo, el mundo del apóstol fue lo que Dios usó para la comunicación del Evangelio de Cristo. Mis amados hermanos, en esta lección entonces podemos notar que nos muestran los tres Pablos: el romano, el griego y el judío. El apóstol tenía una cierta libertad para peregrinar dentro del imperio. También se comunicó en el idioma predominante de la época, el griego koiné, así como hizo uso de la vasta literatura de su tiempo. Pablo también al mismo tiempo era judío. La moralidad judía y la palabra de Dios estuvo siempre presente en algunas partes del imperio a través de las sinagogas. La suma de todo esto sirvió entonces al Espíritu Santo para que la vida del apóstol sea utilizada enteramente para la causa del Evangelio en el mundo gentil. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay siempre que estar pensando nuestro contexto, lo que nos rodea, lo que estemos pasando, cómo esté el mundo, puede ser la puerta que el Espíritu Santo esté usando para moldear nuestra vida, para que prediquemos el Evangelio de Dios. Y para finalizar, preguntas para reflexionar respecto a esta lección, las cuales se las voy a también dejar en la descripción o en los comentarios. La primera pregunta es, con respecto a esta lección que hemos dado, es: ¿de qué ciudad era natal y natural el apóstol Pablo? En la segunda pregunta, ¿qué muestra Hechos capítulo 9? La tercera pregunta es: ¿cuál fue la lengua mundial en los días del apóstol Pablo? La cuarta pregunta es: ¿cómo Pablo declara su defensa en Hechos 22? Y la quinta y última pregunta es: ¿a qué se restringía el mundo misionero de los primeros apóstoles? Espero sus respuestas y espero que esta lección haya sido de bendición. En la próxima clase, que voy a estar trayendo pronto, es Saulo de Tarso, el perseguidor. Vamos a conocer cómo es que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, y al mismo tiempo vamos a también ir viendo cómo está un poquito el panorama hoy en día de cómo han sido perseguidos los pioneros del pentecostalismo, etcétera, etcétera, porque la iglesia sufre y es perseguida, pero Dios siempre está ahí. Así que los espero en la próxima lección y recuerden una cosa: Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto a regresar. Dios los bendiga.